All right. Que el Señor les bendiga. Amén. Estábamos aquí un poquito estancados, pero estamos de vuelta, gracias a Dios. Por lo menos eso es lo que esperamos. La semana pasada yo grabé la clase, pero por alguna razón u otra, no, cuando yo cambiaba los slides, no lo grabó cambiando. Se grabó prácticamente como audio, you know. Yo sé que algunos me estaban mencionando que tuvieron dificultad abriendo el link. Yo en lo personal no tuve ningún problema. ¿O después lo pude? Ok. ¿Quién pudo ver la clase que yo envié? Okay. La última. ¿Tú la viste? Ok. Ok. Sí, pero está bien, pero la visualizan después para que así, anyway, ustedes siempre es bueno darle una repasadita. Los que sí pudieron verla o los que se acuerden de la semana pasada de lo que hablamos, de en qué terminamos. Yo me acuerdo que estaba hablando porque había mucho más lengua. El ejemplo de Moisés y el ejemplo de Abraham. Semítica, correcto, exactamente. ¿Quién más? Hermana Carmen. Yes. De eso mismo de las lenguas, dice lenguas hebreas pertenece a una familia de lenguas semíticas, hebreo, arameo y del Medio Oriente. Después dice que cada uno tiene diferentes ramas, sí. Pero ya, de lo mismo que dijo Jenny, los idiomas, básicamente de la evolución de las idiomas. Ok, amén. Yo tengo como quizá un poco de preguntas que lo estaba leyendo en los chats. Yo no me acuerdo que tú hayas hablado de eso en la clase pasada, no sé si lo hablé a la hora. ¿De qué? Pero sobre que dice que la lengua hebrea como que se perdió, solamente se usaba para las cosas religiosas hasta el siglo XIX, hasta que se formó Israel. Sí, porque se volvió a hacer el hebreo. Hubo una restauración de la lengua, que eso es lo que está aquí en el slide, que de ahí es que vamos a partir. Okay. Si es que esto me permite, porque está bastante lento. Ya lo último. Sí que... Cuando explicó lo del mayo del 1900. Exactamente, cuando... Por eso. Ahí fue que se volvió a la tierra y ahí se reestructuró. Exacto. Hermana Carmen, ¿te iba a decir algo? Sí, también hablamos de que Israel en sí no tenía lengua por 1900 años porque la perdieron. Ajá, y después que para finales del siglo XIX, ¿verdad? A finales de siglo XIX y siglo XX, o durante el siglo XX, que se da la restauración, el restablecimiento, no solo de la tierra de Israel, sino de la lengua, del idioma como tal. Porque por 1900 años, a la vez que ellos fueron dispersos por las naciones, pues es lógico que perdieran su lengua, es lógico que perdieran su cultura, que perdieran todo. Una vez la destrucción del templo se llevó a cabo, perdieron todo, sus cultos, sus sacrificios, su lengua, su cultura. Y digo cultura en el sentido de que como no habitaban en su tierra, no eran, digamos así, por decirlo, continuos en la práctica. ¿Ves? Porque lo perdieron todo. Entonces es lógico y era de esperarse que también perdieran su idioma, que era, vuelvo y repito, que cuando nosotros, si se acuerdan, cuando nosotros hablábamos del idioma hebreo como tal, en sí la palabra hebrea o hebreo, perdón, no era en sus inicios propio de una lengua en relación a Israel,
y no era propio de una etnia. Es decir, no se utilizaba al principio para referirse a ellos como pueblo, porque hablábamos que por definición la palabra hebreo simplemente quiere decir aquel que cruza al otro lado. Abraham fue el primero, bueno, del que se registra en la escritura porque fue el personaje principal que Dios llama, pero se le conoció como el primer hebreo. Él cruza de su nacionalidad, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él cruza entonces, pero ese término hebreo no definía, no describía a Abraham como, digamos así, que esa era su nacionalidad. ¿Ves? Como la gran mayor parte de ustedes son puertorriqueños. Yo soy nicaragüense, ellos son hondureños. Y sucesivamente eso me define a mí, a la nación que yo pertenezco, pero hebreo en sí no lo definía él como parte de ese pueblo hebreo. Tampoco, exacto, tampoco los definía, no era propio para describir la lengua como tal. Eso ya pasa a venir al tiempo, ya cuando ellos se forman. No, y aún antes de cuando se formaron como pueblo, como tal, cuando fueron establecidos como pueblo, entonces se les llamó el pueblo hebreo, porque, pues, digamos así, era lógico que ya se le comenzaran a llamar así. ¿Entiende? ¿Quién levantó la mano aquí? Entonces, más o menos, como para qué tiempo se le llamó hebreo, ya cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto. El primero que lo llamó fue Faraón. Cuando hace, yo creo que yo envié los textos también, cuando estábamos teniendo una pequeña charla en el chat, yo envié los textos, no me acuerdo ahora mismo, Éxodo, bueno, lo tengo aquí, pero ustedes lo tienen. Cuando fue Faraón, que cuando hace referencia al Dios de este pueblo, pues los llama el Dios de los hebreos por primera vez. Y ahí entonces nace, digamos así, el uso de la palabra hebreo para referirse a ellos como pueblo. Está viendo, como nación, porque ya era un pueblo formado, y para Faraón reconocerlo dice el Dios de los hebreos. Y de ahí entonces comienza, digamos, el uso de esa palabra para señalar a ese pueblo, para hablar de ese pueblo. Después la lengua que no se conocía como la lengua hebrea, como nosotros decíamos. Ve, ahora nosotros decimos los hebreos. En la lengua hebrea se dice así, en el texto hebreo se dice así, pero no era así al principio. Se conocía como la lengua cananea, la lengua de Judá, y el otro, no me recuerdo bien ahora mismo, pero no era la lengua hebrea. Eso pasó después, ya pasó después como tal. Sobre eso, ¿alguna pregunta o alguna duda? Chewy, ¿tú ibas a decir algo? Sí, no, para entender también la razón por la cual ellos perdieron el idioma. Vamos a ponerlo, como dije la otra vez, en el tiempo actual. ¿Cuántos de nosotros somos nacidos en Puerto Rico? Y los que han tenido sus hijos aquí. No. Entonces, los que tienen hijos que nacieron aquí, se han criado aquí, han perdido que la cultura de nosotros de Puerto Rico. ¿No? Tu nieto, ¿habla el español como el puertorriqueño? No, que yo. El español. Mientras las generaciones van pasando en un país diferente, van perdiendo su idioma. ¿Está bien? Sí, pero ok. El asunto es que ellos perdieron su lengua materna. Independientemente con cualquier ejemplo que se pueda utilizar, ellos, estamos hablando de la nación hebrea, ellos ya, para llamarlos así, que así es que ya los conocemos, perdieron su lengua materna, estuvieron dispersos por 1900 años por las naciones. Era lógico que la perdieran. Estamos hablando de 1900 años. No habitaron su tierra por 1900 años hasta mayo 14 del 1948, que ellos nacen como nación nuevamente. Al ser establecidos y reconocidos nuevamente como un estado independiente, previo a ese acontecimiento que se da por medio de las Naciones Unidas, existió lo que es la recuperación del idioma.
Y era lógico que pasara de esa manera porque para ellos volver a su tierra necesitaban una lengua. ¿Ves? Entonces, esa recuperación se da a finales del siglo XIX y durante el siglo, pero a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se da la recuperación del idioma y eso fue antes de ellos volver a la tierra como tal, que se da en mayo 14 del 1948. Exacto. Eso es lo que estaba explicando. Abraham, o sea que Jacob es nieto. Y Dios, ¿qué idioma dominaba Abraham ahí? Digo, perdón, Jacob. El cananeo. Entonces, ¿Egipto habla cananeo? No, hablaba jeroglífico. José se fue por a los 17 años para ir. Y acuérdate que es esclavo. Él no tuvo tiempo de estudiar. ¿Y cómo le dieron pergamino los papiros de Potifar? Él aprendió ahí en donde estaba preso. Ya, es que no exactamente, pero fue antes de estar preso. Eso estuvo 13 años preso. Está bien, pues aprendió pero ahí. Antes de estar preso era el esclavo de Faraón. Correcto. Perdón, estaba preso. No, él no estaba preso, cayó preso después. Ok, ajá. Entonces, ¿cómo se perdió la lengua de Potifar si esta gente hablaba un idioma? Él llegó un chamaquito de 17 años. Y ahí el esclavo no estudia para ninguno. Pero ¿cómo? Eso no es sido, eso no era gran diferencia, no entiendo. Pero acuérdate, los pergaminos y los papiros de Potifar los leía José. Pero independientemente de la lengua que aprendió, exacto, era la cananea y aprendió el jeroglífico. Tuvo que aprender. Yo entiendo que en la prisión él aprendió para el idioma, no salió tanto preso ahí. Tuvo que aprender y tuvo que dominarlo, papi. No es como nosotros acá, como el que viene para acá, tiene que aprender el lenguaje inglés. No importa qué edad tú llegues. Tiene que aprender. Él lo aprendió y así fue que él pudo llegar al palacio. No estudia acá. Pero en ese tiempo él era esclavo. Él no tuvo derecho a estudiar. Pero es que el idioma no se aprende solamente por el estudio, se aprende también por el habla. Independientemente de José, aprendió el idioma, llegó al palacio y pasó a ser mano derecha de Faraón. ¿Qué sistema adoptó José para aprender el idioma? En realidad es irrelevante. Es irrelevante al asunto porque independientemente de cuál sistema utilizó, lo aprendió. O sea, de como tú quieras mirarlo, el punto que se quiere llevar a cabo es que aprendió el idioma. Llegó al palacio, fue hombre, mano derecha de Faraón y pues adoptó la posición en la cual Dios lo puso. Fue la posición en la cual Dios la puso. Ese fue a los 17 años. Ahí, él estudió. Y tú puedes aprender el idioma de ellos. Okay, aprendió. No tiene derecho a ir porque no importa, en la cárcel o donde sea, la aprendió. Es lo que te estoy tratando de decir, pero no lo quieres captar. Independientemente qué sistema acopló José para aprender el idioma, el punto que sí es relevante es que lo aprendió. Cómo lo aprendió en realidad es irrelevante al asunto. ¿Sabes? No tiene importancia en cómo lo aprendió. Lo que sí se sabe es que lo aprendió. ¿Estás viendo? Lo que vamos a ver es si el mismo idioma se hablaba el de Canaán. Hablaba los dos, porque adoptó el cananeo y también el modo que haya aprendido el jeroglífico, lo aprendió y lo habló y lo dominó. Porque para llegar ahí, para llegar a ser mano derecha de Faraón, tenía que dominar no solamente el idioma. Correcto, claro. A la actual cualquiera puede aprender 2 o 3 idiomas. Sí. Y no necesariamente tiene que ir a un exacto. A un... El francés, el haitiano, habla dominicano, habla español, francés e inglés. Sí. Es un patois. Que es posible que la pueda aprender preso, la pueda aprender el palacio, el resto de su vida. O sea, no se dice con detalle, pero sí dominó exactamente. Entonces se da lo que es el restablecimiento de esa lengua materna, ya como la conocemos, ya para no estar redundando en lo mismo, la lengua hebrea, se da el restablecimiento de ese idioma. Y vuelvo y repito, como estaban dispersos por 1900 años, este proceso se dio
fue un proceso que tuvo lugar en Europa e Israel a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Esto lo hablamos que se dio por medio de un movimiento conocido como el movimiento sionista, ¿okay? O el sionismo, como se le conoce. No sé si ustedes han escuchado ese término. Los sionistas o el sionismo son tanto un grupo religioso como político. Religiosos porque creen en lo que digamos en la Torá, creen en Jehová, todavía creen que, ¿verdad? Están bajo estos son el tipo de judíos que todavía están bajo el antiguo pacto. ¿Está viendo? Bajo, exactamente. Pero también son un movimiento, surge por medio de querer políticamente, por creer en las promesas que Dios le da a Abraham sobre la tierra. Y ellos no solamente creen en la fe, no tienen la fe religiosa, pero creen también en la posesión de la tierra que Dios le da a quien, a Abraham, en Génesis 15, Génesis 17, Génesis 12, donde Dios hace pacto con Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a donde, a la tierra la cual yo te mostraré, la cual no solamente entregaré a ti, sino a toda tu descendencia, a todos los que serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que van a ser incontables. ¿Ve? Esa tierra, ellos creen que legítimamente es de ellos. Y es claro, es así porque la escritura lo establece. Pero viéndolo desde la perspectiva como ellos lo miraban, no solamente religiosamente, sino políticamente, pues entonces se levantó ese movimiento llamado el movimiento sionismo o sionista. Entonces, vuelvo y repito para que se quede, esa recuperación de ese idioma se da antes de ¿qué? Antes que ocuparan la tierra. Siglo XX, exacto, pero se da antes de ¿qué? De que ocuparan la tierra. ¿Y se da en qué fecha ese regreso? Del 1948. Nacen como nación. Ya saben de las Naciones Unidas y todo eso, por medio de este movimiento, vuelven y los reconocen como un estado independiente. Ahí empieza Israel a no solamente recuperar su idioma, pero también a recuperar sus leyes, digamos, el sistema gubernamental, que si primer ministro, que el primer ministro, valga la redundancia, que ya había un primer ministro dentro del movimiento sionista, pero no estaban ocupando la tierra. Pero una vez llegan a la tierra, este sistema gubernamental da luz. Primer ministro, que si presidente, que si el IDF, que es el Israel, la defensa militar de Israel, y así sucesivamente. Fue Israel en cuanto a ciencia, tecnología, en cuanto a potencia militar, hace todo en ese año como tal. Como potencia comienza Israel, o la higuera, como dice Mateo 24:30, a reverdecer. ¿Estás viendo? Entonces, de ese punto de partida, Israel vuelve a nacer en el mapa. Exactamente, ahí vuelve nuevamente Israel a adoptar su idioma, pero el idioma que ahora tienen, ahora no es el mismo. Ahora recibe modificaciones. Mire, como dice aquí el punto. Perdón, para entenderme, el hebreo se perdió. Totalmente. Pasó a ser una lengua muerta. Nadie lo hablaba. Nadie lo hablaba hasta ese momento. ¿Hasta qué año se volvió a hablar? En el 1948. Mayo 14 específicamente. Bueno, lo hablaban anterior, pero se confirmó en ese año. Sí, lo hablaron. Antes de dar a luz. No, durante esos 1900 años que estuvieron dispersos, no, ellos lo perdieron. Durante esos años, 1900 años, eso es mucho tiempo, esa lengua pasa a ser ya no una lengua semítica, aunque seguía perteneciendo a esa familia, pero en cuanto a lengua pasó a ser muerta, lengua muerta. Y es el único idioma
El único idioma que se vio en la necesidad de que lo volvieran a desenterrar de la tumba, figuradamente hablando, y volverlo a hacer que nazca. El único idioma. ¿Por qué? Por la promesa dada a Abraham. Por eso, abro paréntesis, yo choco con los que dicen que Dios no tiene plan con Israel todavía. Como que los planes que Dios tiene con Israel claudicaron. Si eso es así, yo tengo que mirar este acontecimiento histórico, que fue el único idioma que se vio en la necesidad de que fueran al cementerio, figuradamente hablando, y escarbaran nuevamente donde habían enterrado ese idioma y volverlo a traer nuevamente a la vida para que vuelva a ser nuevamente la lengua natal de esta nación que nace en esa fecha que hemos hablado. Dime. ¿Por qué esa lengua fue quitada? Porque esparcieron por las naciones. Como decía, como trataba de explicar Chewi, al ellos esparcirse y a ir a las diferentes naciones, especialmente en los lados de Europa, que fue donde ellos mayormente se concentraron, llegaron, pues la generación, oye, en 1900 años, Iván, eso es mucho tiempo, del 70, cuenta del año 70 hasta mayo 14 del 1948. Hace mucho tiempo. ¿Cuántas generaciones pasaron? Era de esperarse que esa lengua muriera. Y hoy día entre 4 o 5 generaciones se pierde. Sí, claro, exacto. Entonces, la única lengua, vea usted el plan de Dios con ese pueblo. La única lengua, la única nación que se vio en la necesidad por medio de un movimiento político de demandar y decir, nosotros tenemos esa tierra. Esa gente que está ahí, los mal llamados palestinos, están ahí legítimamente, esa tierra nos pertenece a nosotros. Nace la solución 181, a la cual entonces sientan a la mesa tanto a los palestinos, a los judíos, y le dicen, vamos a hablar, vamos a poner paz a este asunto. Ustedes los judíos, ¿quieren volver a la tierra? Sí, queremos volver. Ustedes los palestinos, ¿aceptan a los judíos que vuelvan a la tierra? No, no lo aceptamos. Pues entonces ellos van a volver como quiera, porque los judíos aceptaron el tratado, pero los palestinos no. Y ahí nace el conflicto palestino-israelí, que está hasta hoy. Ese conflicto que usted está viendo en Medio Oriente, desde ese entonces. Porque Israel no estaba en el mapa. No estaba en el mapa. No era el interés de nadie. No podía, como dice el Salmo 83, no podía darse una invasión a Israel porque no era nación. Claro, pero en cuanto a las naciones se refiere, ¿a qué vamos aquí? ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son los hebreos? ¿Quiénes son los judíos? Si no eran un pueblo, no eran una nación. Tampoco, no tenían eso. Estaban ilegítimamente. Entonces ahí nace ese conflicto bélico, que la gente piensa que eso es de los otros días. No, eso viene desde allá. ¿Y qué es lo que están peleando? La tierra. Es lo que están peleando. La tierra de Israel. Los palestinos están peleando por algo que no les pertenece. ¿Qué clase de locura esa? Pero eso ahí no, ahí mire, por eso es que yo digo, es que la palabra de Dios es tan certera. La palabra de Dios es tan veraz. Es tan ahí al pan y al vino. Que no hay cómo la palabra de Dios claudique, porque el que dijo va a cumplir. Si él dijo que esa nación, mire, dijo que nacerá nación en un día, mírelo ahí. Histórica, en un día literalmente. Aquí no se puede dudar. Aquí no se puede dudar. Si yo dudo, pues fui seducido, fui inducido, fácilmente removido del fundamento que es la escritura. ¿Está viendo? ¿Quién tenía aquí la mano levantada? Sí. Los de Palestina están ocupando la tierra de Israel, ¿verdad? Ahora en parte, tienen una parte, ¿no? Ya no están habitando como antes. ¿Pero son un país aparte o
ellos se metieron simplemente en la tierra y les llamaron palestinos. Exactamente. No, son árabes, son árabes. En cuanto a los grupos terroristas, sí son parte de Irán. En ese sentido, sí. Eso fue un rey, ¿verdad? Como en el año 100. Los filisteos, ese nombre proviene de los filisteos. No es como un gobierno, no es como un país. No es exactamente, ellos simplemente son, como yo pudiera decir, como un... Eso no, es como cuando Europa vino aquí a los Estados Unidos e invadieron esta área. Lamentablemente los indios nativos de aquí no pudieron combatirlo. No hubo quien los defendiera a ellos. Mas, sin embargo, las naciones sí defendieron a Israel y dieron ese territorio para atrás. Pero este trasfondo también viene cuando Mahoma decidió invadir Israel en los 600 y pico, cuando los musulmanes verdaderamente se integraron como un poder religioso y un poder cuando tenían un imperio también. Ahí fue lo que ellos tomaron lo que es el norte de la África, lo que se llama el Ottoman Empire. Ahí fue que ellos entraron en Israel también. Eso es histórico, cuando los árabes musulmanes entraron en Israel. Por eso es que ellos tienen la mezquita en el monte, ¿cuál es el Temple Mount? En el monte del templo. Exacto. Y de eso, ahí fue que los árabes tomaron dominio de Israel, cuando Israel ya no estaba en Israel. Exacto. Pero aún habían pocos judíos, porque... Sí, habían, sí. Pero que eran pocos. Exacto. Pero entonces se da ese proceso y en ese proceso de la recuperación de esa lengua, como dice aquí, ¿verdad? El restablecimiento también trajo con él cambios en el idioma. Y ahí es donde mucha gente choca porque a veces nosotros, y nosotros mismos lo usamos, eso no es una gran cosa por decirlo así. Hablamos nosotros del idioma original como tal, sin darnos cuenta a veces que ese idioma original ya no es tan original, ha recibido cambio. Es un idioma ya propio de un pueblo, de una nación, pero ya no, ya recibió cambio, es a lo que yo quiero decir. Entonces, exacto, y recibió grandes modificaciones. Imagínese, llegó a ser muerto. O sea, imagínese usted la tarea que se tuvo que dar el sionista, pero quien lo empezó fue Eliezer Ben Judá, la tarea que se tuvo que dar para recuperar o revivir nuevamente esta lengua. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Al pesar que los líderes del proceso insistieron en que solo estaban continuando desde el lugar donde el hebreo se quedó sin batilidad, ellos de hecho crearon una nueva situación para la lengua, cuyas características se derivan de todos los periodos del hebreo y también de las lenguas europeas, de las cuales predominó el yiddish, que es también un tipo de dialecto, por decirlo así, y nace entonces, o se llama también judeo-alemán, o sea que hubo una combinación. ¿Está viendo? Se emparetaron tanto la lengua alemán con la lengua hebrea, para que usted me entienda. Y nace entonces lo que... Aleluya. Sí. No sé qué pasó aquí. Y nace entonces lo que es el judeo-alemán. ¿Qué pasó aquí? No creo, no, es la misma, yo creo que está, ahí está. Pues bien, entonces, ¿verdad? Se da ese procedimiento largo y viene cambio con esa recuperación de ese idioma, y como hablábamos las últimas dos clases, era de esperarse que se dieran esos cambios. No se podía esperar otra cosa. Una pregunta rápida. Sí. ¿Los judíos perdieron el culto o ellos siguieron el culto en otro idioma? No, perdieron su culto. Ellos no hacían culto. No hacían, no, ellos... Ellos dejaron de hacer el culto hasta reciente Hasta el siglo XIX. No, ni tan siquiera, porque ya no había templo. El templo todavía, de hecho, todavía no está.
No, todavía no. Ellos lo que van es al Muro de los Lamentos, quizás en cierta sinagoga, donde se reúnen para leer la Torá, enseñar la Torá, y así sucede, este tipo como hacemos nosotros. Pero lo... Oh, no, chicos, cuando yo me refiero, si mantuvieron leyendo el Torá en otro idioma. Sí, Oh, sí, 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 eso sí, eso sí. Y entonces, también entender de una de las por la cual empezaron a hacer este movimiento sionista fue por lo que pasó en el holocausto en Alemania, de Hitler mató esos 600 millones de judíos. Sí, exactamente, ahí se da el holocausto. Ve, y ahora que él menciona eso es un buen punto porque hace que se levante el movimiento sionista. Ese detalle se me escapó, eso es buena, porque fue posterior a ese genocidio de Hitler que entonces se levanta ese movimiento sionista. Comienza ese movimiento a nacer, pero mira, aquí nos están matando, aquí como quien dice nuestras palabras, aquí nos están matando, tenemos que volver a nuestra tierra. Acuérdense que esto es una promesa que Dios dio a Abraham. Me imagino que esas fueron las pláticas que ellos se dieron, ¿verdad? Entre ellos, hasta que finalmente se dio ese movimiento. Esto está, mi hermano. Porque mucha gente compara Ezequiel 37 siendo el holocausto, el valle de muertos. Eso es lo que la gente compara esa profecía, el valle de muertos seco siendo lo que fue. Por eso es que ese periodo. Por eso es que después de esa, porque no fue